Hola, les damos la cordial bienvenida nuevamente a Contexto y Oralidad, este programa realizado por la Editorial Universidad de Nariño, claramente con el acompañamiento del Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater. Es para nosotros un placer recibirlos cada miércoles, cada noche, semana tras semana, para descubrir quién está escribiendo dentro de nuestra universidad y, por supuesto, exaltar esa labor de nuestros autores que más libros han publicado con nuestra editorial universitaria. Ese es el caso de nuestro invitado de hoy, así que de una vez saludo al docente segundo Javier Caicedo. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí en este momento para destacar precisamente el papel que desempeña nuestra editorial, un medio de difusión para hacer más visible nuestros procesos académicos, nuestras producciones, nuestras investigaciones a nivel de la universidad, a nivel regional y obviamente a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, a usted. Como ya lo mencionábamos, es usted uno de los autores que más libros ha publicado, así que desde ya hacerle ese reconocimiento, darles las más sinceras felicitaciones, porque bien, escuchábamos alguna vez en uno de sus lanzamientos y nos comentaban sus demás colegas, los coautores de sus libros, que es usted una pieza bien importante al momento de escribir. Nos imaginamos que se ha enfrentado a diversos retos, pero qué bueno que siempre exalten que es usted quien motiva a los demás a la escritura. ¿Cómo ha sido, profe, ese encuentro y sobre todo coincidir con estas personas que tengan su misma motivación? Bueno, realmente se requiere tener en principio una voluntad, una disposición y el querer, obviamente, entonces hacer las cosas. Una vez con esos puntos iniciales, ahora sí pensar cómo se organiza el equipo. Y la verdad, no fue fácil, tanto así que mi producción académica crece significativamente desde el año 2015. Y ya antes, a pesar de que yo llevo ya muchos más años en la universidad, no había tenido esa posibilidad, pero iniciamos obviamente con un poco de temor, porque toda vez que uno vaya a hacer una producción en equipo, corre riesgos y que tiene que usted en cierto modo acomodarse a las circunstancias de los compañeros y muchas veces usted también quiere que ellos se acomoden a lo suyo. Y entonces es a pesar de que es un tiempo que puede ser de 1 año o 2 años para conseguir un producto, sin embargo, se da una convivencia. Y en esa convivencia usted tiene que tener esa capacidad para acomodarse también a las circunstancias de los compañeros. No es fácil ponerse de acuerdo en unos criterios, ¿cierto? Muy claros a la hora de escribir y también los compromisos que se adquieren. Genial, porque en nuestro caso hemos tenido unos roles muy bien determinados. Los libros que hemos escrito, todos han sido, todos participamos en todos los capítulos. Hay colegas que se distribuyen y hacen obras escritas por capítulos, donde los autores van en su capítulo solamente. Nosotros acá, en todos los capítulos participamos todos, pero aún así, a pesar de que todos participamos en todo, tenemos unos roles bien determinados. Claro. Y en ese sentido, yo agradezco a los compañeros, entonces, ese reconocimiento que hacen, porque de verdad, el que les ha dado el impulso, el que siempre los ha animado, y estoy encima, pendiente de los procesos, es el suscrito, de verdad. Y realmente cada vez que nosotros terminamos con un acuerdo ya de la editorial, entonces me llega a mí primero la información y yo lo que hago es agradecerles de verdad a los compañeros, pero ellos no se quedan también con eso, lo agradecen porque dice, hombre, usted es el que nos da el impulso. Y es cierto. Y yo me he propuesto como reto y pues a veces escribo con unos compañeros, a veces con otros, pero yo espero que en estos 20 años que me faltan de vida universitaria, porque tengo 60 y yo me voy a quedar hasta los 80 años,
Entonces voy a escribir a razón de, quiero 2 libros por año, ¿no es cierto? Entonces, que ese sea mi aporte en la universidad. Porque sucede que, digamos, es clarísimo, ¿no? Es clarísimo que si usted quiere permanecer en la memoria de la comunidad académica y de la sociedad, tiene que escribir, ¿cierto? Sí. Tiene que plasmarlo, tiene que quedar en unos medios de difusión. Y realmente, este impulso que tiene la universidad en este momento de hacer estos programas radiales y televisivos para sacar, para mostrar toda la producción académica de la universidad, pues es una iniciativa muy importante. Y decía, hace unos minutos, le decía al director de la editorial, al profesor Gilbert Blanco, que tenemos que en la universidad empezar a dejar nuestra timidez. Realmente somos tímidos y yo reconozco que soy muy tímido. Yo hablo fuerte, pero en esa fortaleza va camuflada mi timidez. Ya le digo, yo llevo en la universidad vinculado, mire, desde el 14 de marzo de 1988 y mi producción académica empieza en el 2015 en la universidad. En el 2013 escribí un librito en otra editorial, en una editorial de la Universidad Cooperativa, pero desde el 2015 toda mi producción ha sido acá, pero en parte por los temores que tiene y que no es fácil conseguir compañeros que estén dispuestos a hacerlo. Así es, sí, vemos que se necesita también de un gran liderazgo y como yo le decía al inicio, eso lo han resaltado varios de los coautores de sus libros, entonces qué bueno que ese liderazgo se haya desarrollado, se haya despertado y justamente hablar de eso, de romper esa timidez, de romper esos muros que quizá nosotros mismos nos ponemos y además que es muy importante que sus temáticas, matemáticas, la minería de datos, también empiece esa búsqueda y yo quisiera que por favor contarle a los televidentes cómo empieza esa búsqueda justamente de poder escribir de estos temas que no son para nada fáciles y que bueno, se ha necesitado de bastante investigación y disciplina. Mire que el primer libro que escribo en la universidad lo hice con el profesor Héctor Jairo Portilla Obando, quien fuera mi profesor en la universidad. Pero más o menos tardamos casi un año en concretar, porque el profesor también tenía sus temores, ¿no? Él también decía, bueno, pero profesor, escribamos un texto sobre fundamentos de matemáticas, escribamos un texto que nos dé los primeros pasos que les sirva a los muchachos cuando ingresan apenas en la universidad. Pero él tenía sus temores. Mire, y con la experiencia que tiene el profesor, que él, ya le digo, fue profesor mío en la universidad. Sin embargo, él decidió. Cuando él se animó, entonces estábamos escribiendo ese libro y yo ya estaba pensando en el siguiente y estaba tratando de organizar el equipo. Al siguiente libro, inclusive estuvo un poco más difícil, me demoré más de 2 años en que los compañeros se animen. Entonces realmente no ha sido fácil, pero de ahí en adelante, ya una vez que nos conocimos, porque es que, cierto, además de la disposición, de la voluntad, de la actitud, hay que tener un poco de humildad. Realmente cuando uno hace un trabajo en equipo, tiene que tener humildad para, digamos, aceptar ideas de los otros. Uno no puede estar siempre imponiendo que lo que uno quiere y como uno lo quiere es lo que tiene que consignarse. Realmente uno tiene que estar dispuesto a ceder y también, ¿cierto? O sea, cede, pero también a ratos, pues usted con sus argumentos y demás, pues sentará sus posiciones. Entonces, en principio, digamos, decidir eso, las temáticas y demás, un poco complicado. En el caso particular de la minería de datos, que escribimos con el profesor Ricardo Timarán y con el profesor Arsenio Hidalgo, pues es una afinidad que tenemos nosotros por nuestra formación, ¿cierto? El profesor Arsenio, fuerte en la parte de la estadística, el profesor Arsenio Timarán, ingeniero de sistemas, y en mi caso, mire, licenciado en matemáticas e ingeniero de sistemas. Entonces, y además con el doctorado en ciencias de la educación. Eso, entonces, es lo que nos ha permitido, dice, el profesor Arsenio se va más por la parte estadística, el profesor Ricardo más por la parte de minería y el profesor Javier Caicedo, entonces, más por la parte educativa, pedagógica, didáctica. Ese es el aporte que hacemos nosotros en los libros que escribimos sobre minería. En cambio, en los libros que hacemos de matemáticas, todos aportamos todo, porque todos
casi que hacemos digamos, tenemos la misma formación, Claro. aunque, digamos, en ese caso, en los de matemáticas, la parte de la edición corre bajo mi responsabilidad. Ya. Y ahí es donde entonces yo pongo más el toque personal, el toque didáctico, y esperemos que nuestros libros tengan el uso que nosotros queremos, que es que se usen realmente Sí, como unos la libros de finalidad. texto. Así es. Y es que, profe, me hace pensar que le envía también un mensaje a los estudiantes, a nuestra comunidad universitaria en sí, cuando se refiere a los equipos de trabajo, ¿cierto? Es una retroalimentación continua, constante, de un aprendizaje diverso. Y entonces, justamente en los libros uno mira eso, ¿cierto? Que es un complemento, un engranaje, podría decirse, de cada uno de los autores. Y le cuento que el de minería ha sido uno también de los más buscados, porque no solamente permite, como ya lo dice, ¿no?, la minería de datos, predecir, tomar mejores decisiones, pero ¿qué aportes también le generan este tipo de temáticas? No solo a los estudiantes, sino también a los docentes, porque vemos que uno de sus textos también está dirigido hacia ellos. Claro, mire usted, en el caso de la minería, nos hemos dedicado nosotros con un tema en concreto, que es con las pruebas saber, ¿cierto? Pruebas saber. Y en esas pruebas saber, entonces el primer libro que escribimos con la Universidad Cooperativa, donde estuvimos también el profesor Ricardo Timarán, el profesor Arsenio, más otros 2 profesores de la cooperativa, y el suscrito, estuvimos 5 en ese libro. En esa vez hicimos un estudio del saber pro a nivel del país. Y después hicimos ya solamente el profesor Ricardo, Arsenio y mi persona, trabajamos el de saber pro a nivel de la Universidad de Nariño, pero luego el saber 11. Y ahorita estamos ya a punto de publicar sobre el saber quinto. ¿Hacia dónde es que orientamos nosotros nuestros estudios? En general, nuestro aporte es en identificar cuáles son las variables que más aportan para que los desempeños de los estudiantes en estas pruebas tengan mejores resultados. Entonces, ¿cuáles son los que más aportan para mejorar los promedios, pero también cuáles son las que más inciden para disminuir esos promedios? Entonces, por ejemplo, es interesante notar nosotros que el hecho de que una institución sea acreditada o no, sea el primer criterio que determina para que los estudiantes estén por encima o debajo de la media en una determinada prueba. O sea, eso es algo que nos alegra a nosotros muchísimo, porque pues si estamos en una institución acreditada en alta calidad y saber que el estar acreditado incide en los resultados de los estudiantes, entonces quiere decir que nosotros vamos por un buen camino, estamos en una apuesta acertada. Entonces, y con eso además también nosotros nos ha permitido pues corroborar otros datos que los maneja la literatura en general, que ya están determinados variables que inciden, ¿cierto?, en estos desempeños, como por decir, en el caso de la Universidad de Nariño, por ejemplo, dice, ¿cuáles son los programas que más ayudan o que sacan mejores resultados en por ejemplo, competencias ciudadanas, o en las pruebas escritas, o en la composición escrita, etc.? Entonces, uno ve que por la experiencia que uno tiene, que ya tiene una tendencia, pero cuando hace los estudios con la minería, entonces uno dice, hombre, se confirma. Sí. Los programas de derecho obviamente son los que mejor les va en competencias ciudadanas y mejor les va en comprensión lectora y en producción escrita. En cambio, en términos generales, ¿quiénes tienen unos resultados un poco más, digamos, contrarios? Los más técnicos. Claro. Tienen un poco más de dificultad para eso. Pero a cambio de eso también, en la prueba de razonamiento cuantitativo, los que más técnicos son los que mejores resultados tienen. O sea que, de alguna manera, las tendencias de las disciplinas sí van determinando los resultados en estas pruebas. Sí, y entiendo también que permiten una mejora, ¿no?, ¿verdad? Encaminarse, saber qué aspectos vamos a mejorar, qué vamos a trabajar de una mejor manera. Y bueno, profe, sabemos también que usted ahora se está desempeñando en un cargo administrativo como
el asesor de desarrollo académico, y todo este recorrido que usted ha hecho a lo largo de sus libros de la escritura. Cuéntenos qué tanto le ha permitido y en qué ha fortalecido para que hoy usted su desempeño cotidiano lo realice también de la mejor manera. Claro, mire usted que yo estoy en el cargo de asesor de desarrollo académico desde julio de 2015, en la administración del doctor Carlos Solarte, y que luego me ratifica la doctora Marta Sofía González. Entonces, ¿dónde está el aporte? Precisamente, como asesor, tengo que ver mucho con producción de documentos, ¿cierto? Tengo que ver mucho con reglamentaciones. Entonces, el hecho de estar produciendo académicamente, entonces, le ayuda a uno de una manera muy importante, le da una facilidad para tener una visión más amplia, ¿cierto?, de lo que son las normas, de lo que son su formulación, su aplicación y demás. Entonces, por ejemplo, importantísimo nosotros, ya aquí desde este cargo, ha sido la visión, la concepción que tenemos sobre la flexibilidad académica, uno de los grandes logros de la universidad. Sí. Claro, entonces, ¿eso viene de dónde? De esto, de la sensibilización, del tener ese contacto permanente con profesores, con estudiantes, de vivir una realidad, ¿cierto?, distinta a la de ser profesor, verlo ya desde los puntos de vista administrativo, desde el punto de vista de las dificultades de los estudiantes y demás. Entonces, la flexibilidad, mire, es uno de los grandes aportes que tenemos, pues en cabeza de la señora rectora ahora, pero en su tiempo vicerrectora, los dos lideramos todo ese proceso. Y ahora con el nuevo vicerrector, pues unos procesos como por ejemplo estos que recientemente, la semana pasada, hicimos, hubo un evento para el reconocimiento de cupos especiales en la universidad. Mire, con todo el tiempo que tiene nuestro reglamento estudiantil, como desde el 94 y apenas ahora en el 2022, se modifica en torno a cupos especiales. Darle la oportunidad a la comunidad con más dificultades para ingresar a la institución, a que tengan un cupo para que estudien unas de las carreras que ellos prefieren. ¿Y todo eso de dónde viene? Viene justamente de esta revisión de los datos de la universidad. Entonces, aparece revisando toda la producción, digamos, los datos registrados en OCARA, en la universidad, nos encontramos que esta parte de los cupos especiales que tiene la universidad estaban siendo utilizados de una manera que no se lograba el objetivo total para el cual habían sido propuestos. Entonces, con las estadísticas que obtuvimos, que generamos ahí, entonces dijimos, no, es necesario replantear esta política. Y producto de eso salen los acuerdos de modificar los cupos especiales. Gracias a que yo estoy en ese cargo de asesor de desarrollo académico. Y esperamos seguir aportando ante eso. Claro que sí, de eso no tenemos la menor duda y desde ya, como ya le decía, felicitaciones por esta ardua labor, por ese trabajo tan completo que ha venido desempeñando. Como usted lo ha mencionado, estos son los productos que posibilitan también muchísimas cosas, aprendizajes, nuevos retos, el alcance, la consecución de muchos logros. Entonces, lo invito ahora, profe Javier, para que nos acompañe para conocer la novedad editorial que tenemos para esta semana. Bien, dentro de nuestra novedad, hoy nos compete recomendarles este libro, Aplicaciones de la Psicología Organizacional y de la Salud en el Sector Transporte Público. Esta es una investigación realizada por varios estudiantes del programa de Psicología, claramente con el acompañamiento de sus docentes, en esta empresa de transporte público que ya todos conocemos, y una investigación de Psicología Organizacional que duró alrededor de 5 años. Así es que los invitamos para que puedan descubrir el aporte que aquí se consigna, para que ustedes lo conozcan. Está dentro del catálogo de los libros de nuestra editorial Universidad de Nariño. De este modo nosotros vamos cerrando nuestro programa, agradeciéndole, profe Javier, por este espacio, por regalarnos toda esa energía y sobre todo recordarnos que hay que seguir escribiendo en la universidad. Queda mucho por escribir y esperamos, por supuesto, nuevos libros de usted y, por supuesto, de los coautores con los que también ha venido trabajando. Le agradezco muchísimo y sea este el momento para decirle a los colegas, a los estudiantes, de que
hay que empezar. O sea, esos temores que tenemos muchas veces de que desconfiamos que si vamos a ser capaces de elaborar un producto de la talla que se requiere ya para ser publicado por una editorial de reconocido prestigio como es la Universidad de Nariño. Hay un temor que obviamente uno no lo puede desconocer y es el someterse a evaluación de pares, ¿cierto?, de talla a nivel de conciencias. Entonces, uno exponerse que lo que uno escribe va a ser evaluado por gente, digamos, con mucha experiencia y demás, claro, es un reto que tenemos los que escribimos, pero a la vez también es después una satisfacción de saber que lo que uno produce sí es reconocido y es valorado. Y sobre todo, pues ahora cuando uno ya termina estos productos es que la población, la comunidad le dé el uso que uno se quiere, ¿cierto?, de estos productos. Entonces, yo espero definitivamente que todos los libros en los que yo he participado les deje una enseñanza a todos los que lo lean y los invito a que lo hagan. De paso, todos están publicados en el repositorio de la universidad, en el CIRED, pues ustedes buscan por Javier Caicedo y seguro que ahí aparecerá en primer plano. Y los invito a que ustedes también contribuyan, ¿cierto?, con esta profesión académica, pues a través de la editorial de la universidad. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Javier, y nos vamos entonces con esta gran invitación. Como él ya lo mencionó, la editorial Universidad de Nariño siempre estará presta para recibir sus documentos, sus textos y ayudar a contribuir para que esa publicación sea de calidad. Nuestro mensaje: apasionense por escribir. Aquí está la editorial Universidad de Nariño. Nos encontraremos en la siguiente semana para seguir descubriendo qué otros autores están escribiendo con nuestra editorial. Entonces, les deseamos una feliz semana. Hasta pronto.